nosotros concluir ahora de esta cita algo también maravilloso y fundamental para nuestra vida. Nosotros en Cristo, según hemos escuchado en la carta a los Gálatas, hemos sido adoptados. Nosotros los cristianos decimos que somos hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios porque tenemos la sustancia de Dios. Tenemos la sustancia humana. Nosotros no somos divinos, nosotros somos humanos. Pero esta revelación que nos hace este texto de la carta a los Gálatas es sumamente maravilloso. Vuelvo a leer para ti este texto y voy a continuar. Dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita: papá. El Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo nos confirma que somos hijos, pero somos adoptivos. El único Hijo de Dios es Jesucristo. Él es consubstancial al Padre, pero también es consubstancial a nosotros. Es consubstancial a nosotros porque recibe su carne al ser engendrado de la Santísima Virgen María. Es por eso que nosotros podemos verdaderamente sentirnos que somos hijos de Dios, porque lo somos. Dios nos ha adoptado. Yo quisiera que abrieras tu Biblia. Hay un texto que a mí me gusta mucho, ahí en la carta de San Pablo a los Efesios, en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, dice: Él, se está refiriendo a Dios, dice, nos destinó de antemano por decisión gratuita de su voluntad para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido adoptados por Dios para que nosotros podamos ser también hijos. Fíjate qué maravilla. Dios no solamente nos creó, Él podía habernos creado. Él podía habernos creado y destinado para la eternidad. Y eso ya hubiera sido una cosa maravillosa. Simplemente el que nos hubiera creado y pasar nuestra vida aquí en el mundo, eso ya hubiera sido una gran maravilla, tener la existencia. Aunque después la perdiéramos como los animalitos. El caballo se muere y se murió y ya, se acabó. Así pudiera haber sido el diseño de Dios para nosotros. Pero no, nos creó para que estuviéramos con Él en la eternidad. Esto hubiera sido todavía mucho más grande. Imagínate, creados por Dios para vivir con Él durante toda la eternidad. Pero no se conformó con eso, sino que además quiso que fuéramos sus hijos y que lo que vamos a vivir lo recibiéramos como una herencia. El cielo forma parte de nosotros porque es la herencia que Dios ha querido que nosotros compartamos con su Hijo. Es decir, viviremos eternamente en el cielo con Dios como sus hijos, no como los ángeles. El ángel es una criatura de Dios y él en el cielo participa de Dios y se goza con Él como criatura. Nosotros como hijos de Dios. Esto es lo que nos revela la Escritura. Por eso decía San Jerónimo: desconocer la Escritura es desconocer a Jesús, es desconocer el proyecto maravilloso que Dios ha creado para todos nosotros. Nosotros podemos llamar a Dios como lo hacía Jesús, Abba, que es la forma cariñosa como los judíos se refieren a su papá. Nosotros diríamos papito, apá, algunos hasta le dicen nomás pa. La forma cariñosa como nos referimos a Dios. Bueno, pues tú te puedes referir al Padre diciéndole Abba. Pero si te sale mejor decirle papito, en tus oraciones puedes decirle papito, hola papito, hola apá. Puedes referirte a Dios
con las mismas expresiones que utilizas para referirte a tu Padre aquí en la tierra. Es maravilloso, es quizás lo más maravilloso que se nos ha revelado, que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos ama y que esto ha sido gracias a que Jesús murió y resucitó para darnos el Espíritu Santo y de esta forma que nosotros pudiéramos tener la gracia de ser también hijos de Dios. Hay muchas citas, no nos podemos hoy detener mucho con esto, pero te invito a que leas, por ejemplo, Marcos 14:36, en donde Jesús, estando en el huerto de los olivos, clama a su Padre y le dice: Apá, papá, si tú quieres puedes hacer que yo no pase por esta experiencia, pero que se haga como tú quieres. Pero se refiere así, papá. Y tú en tus momentos de desesperación, de angustia, puedes decirle también: papá, ayúdame, papito, te necesito. Ten confianza en este Dios. Quizás lo más maravilloso, te decía, es que Dios nos ha revelado en su Hijo que somos también sus hijos. De hecho, si tú lees el Evangelio de San Juan, vas a encontrar cómo todo el Evangelio de San Juan está escrito en lo que llamaríamos una clave de paternidad. Jesús en todos los capítulos del Evangelio de San Juan está hablando de su amado papá, de su amado Padre. Nosotros así también tenemos que llamarle. Y así nos dijo Jesús que le llamáramos, que cuando oráramos, que cuando nos quisiéramos referir a Él, porque la oración es eso. La oración es hablar de tú a tú con nuestro Padre. Papá, que estás en el cielo. Lo ubicamos allá. Ahí es en donde está nuestro amado Padre. Cuando yo escucho hablar al Padre Larrañaga, me llena de embeleso el escuchar con qué ternura él se refiere a Dios. Dice: nuestro amado Padre, mi amado Padre. Y trata de sentir y de concebir en sí mismo cómo Jesús se referiría a su papá. Papá, papito, amado papá. Y así nos dijo Jesús. Fíjate lo que nos dice Mateo en el capítulo 6. Ahí nos enseña a orar. A partir del versículo 9 dice: cuando oren, digan Abba, digan papá, digan papito. Y así es como nosotros tenemos que llamarle. Dios ha querido que nosotros participáramos de esta maravilla de ser sus hijos para poder compartir su herencia. Hay otro texto importante que valdría la pena que consultáramos. Abre nuevamente tu Biblia en la carta a los Colosenses. Poco a poco te irás habituando a encontrar rápidamente las citas, y así inicia la carta a los Colosenses. En el capítulo 1, en el versículo 12 nos dice: den gracias al Padre que los ha hecho dignos de compartir la herencia de los creyentes en el reino de la luz. El Señor nos ha llamado a participar con Él en el cielo como sus hijos, a compartir la herencia que le tenía destinada a Jesús. La vamos a compartir también nosotros, y por eso es verdaderamente una maravilla. Debemos darle gracias a Dios continuamente por este gran don que nos ha conseguido a través de su Hijo Jesucristo. Así pues, Jesús es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre. Este Dios hombre, el Verbo de Dios, que es una sola persona, la persona del Verbo encarnado, que tiene dos naturalezas. Estas dos naturalezas están en la única persona, que es la persona del Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo es el Verbo de Dios, que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, sin mezclas ni confusiones. A pesar de todo esto que hemos venido diciendo durante esta reunión, hay algunos que tienen opiniones contrarias a esto. Uno de ellos son precisamente
los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no reconocen que Jesús sea verdaderamente Dios, que sea de la misma naturaleza del Padre. Ellos niegan rotundamente que exista un solo Dios con tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y consideran que Jesús no es Dios. Para ello utilizan una cita del Evangelio de San Juan. Si gustas acompañarnos en tu Biblia, estamos en la Resurrección, capítulo 20, versos 17. Estamos con las mujeres que fueron al sepulcro. Una de ellas es María Magdalena, y dice a partir del versículo 17. Jesús le dijo, refiriéndose a María Magdalena: no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios. En esta cita ellos quieren ver que como Jesús se refiere a Dios como su Dios, entonces tenemos que, pues ellos quieren interpretar que Jesús no es Dios. Y el contexto es completamente diferente. Tendríamos muchísimas citas, como lo hemos venido viendo a lo largo de toda nuestra reunión, en donde Jesús queda pues claramente como hijo de Dios, se expresa claramente como hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan, decíamos, está escrito en esta línea de paternidad. Algunos textos importantes que pudieras tú cotejar sería Juan 13:7, Juan 14:20, y sobre todo hay una cita muy importante en Juan 17:5, en donde encontramos que Jesús dice: Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de la creación. Es decir, es la preexistencia del Verbo. Sin embargo, ellos esto no lo aceptan, y bueno, ha sido tan terrible esta interpretación que ellos han querido darle, que como toda la Biblia se refiere precisamente a este tema, han tenido la osadía de modificar la Biblia. Por eso es que todas las Biblias cristianas son iguales, y la de los testigos de Jehová no se puede considerar como una Biblia cristiana, porque tiene modificaciones. Si tú vas en este mismo Evangelio de San Juan, al principio, en el capítulo 1, en el versículo 1, vamos a encontrar lo siguiente: al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. En el texto griego, que es de donde nosotros sacamos nuestras traducciones, tú podrás encontrar diferentes traducciones, quizás tu Biblia usa algunas palabras diferentes, pero no le mete ni le agrega nada. Es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pues en las Biblias de los testigos de Jehová vamos a encontrar en esta última parte que leía, y la palabra era Dios. En la de ellos dice, y la palabra era un Dios. Es decir, le han agregado un artículo indeterminado, que en este caso es un Dios. Y esto hace que Dios sea, pues, el único Dios que ellos dicen, Yahvé o Jehová, como le llaman ellos, y sería un semidios o un Dios que finalmente sería una criatura, pero con cualidades de Dios. Y todo esto pues no es otra cosa sino que lo que llamamos panteísmo. Los testigos de Jehová son panteístas, creen en muchos dioses, creen en Jehová Dios, en Yahvé Dios como el único Dios, pero Jesús sería otro Dios, un Dios, una especie de Dios. Es realmente compleja su forma de entender la teología, y es difícil llegar a concluir exactamente qué es lo que ellos entienden que sea Jesús. Para nosotros, los cristianos, en general, todos, Jesús es verdaderamente, como lo declara la Sagrada Escritura,
es verdaderamente el Hijo de Dios y por lo tanto consubstancial al Padre, de manera que es un solo Dios en tres personas distintas. Para nosotros, una vez de la encarnación, Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo de la Virgen María. Por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Ojalá y todo esto haya servido para engrandecer más tu fe y tu amor por Dios. Que el Señor te bendiga y María Santísima te guarde y acompañe todos los días. Hasta la próxima.